Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La frase que por excelencia describe a un superhéroe. El Hombre Araña ha tenido grandes películas que marcaron un antes y un después en la historia del género de superhéroes, pero también ha tenido fracaso, 3 Spider-Mans diferentes y muchos filmes. Sony, la productora que tiene los derechos del personaje, muchas veces la ha regado y ha tomado decisiones que no le han hecho ningún favor a Spider-Man ni a su universo. Y ojo que Marvel tampoco se salva de esto. En este video vamos a repasar qué pasó con la saga de películas de este superhéroe y cómo poco a poco las cintas de este personaje han caído en la ruina. Así que hoy traigo 20 errores que arruinaron las películas de Spider-Man. Este tema fue sugerido por el gran Raúl, así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. También si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. Que el Hombre de Arena sea el verdadero asesino del tío Ben. Vamos a ir en orden y empezamos con la tercera película de la trilogía original. Más allá de la enorme coincidencia que uno de los villanos principales de la cinta, que obtuvo sus superpoderes de manera muy conveniente, sea el verdadero autor de la muerte del tío de Peter, considero que reabrir el tema del tío Ben es algo contraproducente. En la primera película, Peter había acabado con la vida del asesino del tío Ben, pero igual seguía con la culpa. Es tanto así que en la segunda entrega le confiesa a la tía May lo que hizo, y este fue un momento durísimo. Finalmente la tía May lo perdona, pero ese momento de Peter confesando lo que hizo fue brutal, y siento que se desvirtuó un poco haciendo que el personaje del Hombre de Arena sea el verdadero asesino del tío Ben. Escenas importantes tanto de la primera como de la segunda película pierden fuerza y significado. Ese es uno de los principales problemas que tengo con esta película. Pero tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. 2. La infame escena de baile de Peter, el éxtasis máximo del personaje, en donde el simbionte afecta de forma definitiva la personalidad del protagonista. No es una mala idea que, debido a esta forma alienígena, Peter empiece a ser un personaje más tóxico y altanero, pero la escena del baile ya es demasiado. Obviamente, ya con los años, a uno le parece gracioso. Incluso hay memes de esta versión del personaje, y todo muy jiji jaja, pero en el momento parecía una broma de mal gusto, una parodia del personaje, algo que sinceramente descalificaba a esta cinta de estar a la altura de las dos anteriores. Sinceramente, un momento bien extraño para los fans del Spider-Man del bueno de Tobey Maguire. 3. Colocar 3 villanos diferentes en Spider-Man 3. El Duende Verde Jr., el Hombre de Arena y Venom. Demasiados flancos para enfrentar y que sinceramente hacía que se pierda el foco de qué iba realmente la historia. Tuvieron que hacer malabares con varias tramas a la vez. La venganza de Harry, la complicada revelación del asesino del tío Ben y la introducción apresurada y metida con calzador de Venom, que fue metido a la fuerza por los productores y que salió tan rápido y con tan poco desarrollo que a nadie le importó, y de nuevo haciendo que todo se sintiera súper apresurado y sin un enfoque claro. Esto resultó en un desarrollo superficial para la mayoría de los antagonistas, haciendo que esta tercera entrega sea un completo desastre. 4. La regresión del personaje de Peter. Nuestro protagonista al final de la segunda entrega ya parecía que había cumplido con su arco de personaje, pero la tercera película echó a perder todo el crecimiento que tuvo en los anteriores filmes. A Spider-Man 3 le importó poco la madurez y el nivel de responsabilidad que el personaje había alcanzado al final de la segunda película. Peter al inicio de esta entrega se comporta como un agrandado. Esto lo lleva incluso
incluso a menospreciar los sentimientos de Mary Jane. Asimismo, como ya mencionamos, se vuelve a abrir la herida de la muerte del tío Ben, y Peter vuelve otra vez a recorrer el camino de la venganza y el perdón. El gran problema de Spider-Man 3 es que repite tramas que el personaje ya había cruzado y genera una involución en el protagonista que hace que esta película, más allá de escenas aisladas geniales, no tenga mucho que ofrecer. 5. La tontería que quería hacer Sony con Spider-Man 4. Hubieron planes para tener una cuarta entrega de la saga de Sam Raimi. La historia iba a volver a tener la participación de varios villanos y otra vez repetir tramas que ya se trataron en cintas anteriores. En uno de los borradores del guión de Spider-Man 4, la película comenzaría con una rápida captura de Misterio por parte de Spider-Man. Peter, tras su ruptura con Mary Jane en la última película, comenzaría una nueva relación con Felicia Hardy, alias Black Cat. La trama central giraría en torno al personaje del buitre, quien era el padre de Felicia, algo parecido a lo que luego veríamos en Spider-Man Homecoming. En el clímax, Spider-Man terminaría acabando con la vida del buitre de forma accidental, algo parecido a lo que pasó con el Duende Verde en la primera película. Esto causaría que Felicia Hardy se volviera en su contra, tal como hizo Harry en esta trilogía. Además, se planeaba incluir la transformación del Dr. Connors en el lagarto, así preparándolo como un futuro antagonista. Historias similares que denotaban que la saga ya estaba más que quemada y que o se buscaba otro tipo de historias o tenía que tener un fin. Al final, Raimi, cansado de las presiones de Sony, que no solo quería hacer una cuarta sino también una quinta película y que ambas se filmen en simultáneo, terminó renunciando a la dirección, lo que derivó en el reboot de toda la saga. 6. Los malos villanos de las películas de Amazing Spider-Man. Ahora pasando a la saga de Andrew Garfield, tenemos un grave problema en estas dos películas, que son el diseño de sus villanos. Se puede decir que el lagarto de la primera película no es que fuera de las mil maravillas, pero dentro de todo no estaba tan mal. Pero ya en The Amazing Spider-Man 2 se fueron en floro. Electro y esa cosa que dice ser el Duende Verde son infumables. Entiendo que el diseño puede ser más o menos pegado a los cómics, pero sinceramente no estuvo bien adaptado. Nomás hay que ver cómo cambia el look de Electro en Spider-Man No Way Home. Tremendo upgrade que tiene el personaje de Jamie Foxx. Más que generar intimidación o respeto, estos villanos terminaron generando risa. 7. La trama de los padres de Peter. La decisión de volver una especie de espías a los padres de Peter en The Amazing Spider-Man 1 y 2 creo que no fue lo mejor, más que nada porque complicó muy innecesariamente el origen del héroe, transformándolo de un chico normal que fue accidentalmente picado por una araña radioactiva en alguien especial que de cierta manera estaba destinado a convertirse en Spider-Man, ya que parte del ADN de su padre estaba en esas arañas. Aquí la obtención de los poderes de Peter se convierte en algo muy artificial y muy conveniente para la trama, porque justo él se metió a los laboratorios Oscorp y justo a él le picaron las arañas, y gracias a que justo su padre usó su ADN con los arácnidos, ahora Peter tiene poderes. Muchas, pero que muchas conveniencias para la trama. 8. No hacer una tercera película del Spider-Man de Andrew Garfield. No fue la mejor saga de todas, pero tenía mucho potencial. Hubieron muchas cosas que quedaron en el aire. La trama de los Seis Siniestros, el desenlace de la trama de los padres de Peter, el duelo de Peter tras la muerte de Gwen. Habían muchas cosas que se dejaron para una tercera entrega y que si se armaba bien podría ser una buena historia. Lamentablemente, a pesar de que el público lo ha pedido, y vaya que lo ha pedido, The Amazing Spider-Man 3 parece que no será una realidad, sobre todo porque Andrew Garfield no quiere tener nada que ver con el manejo de Sony, algo que profundizaremos en un ratito nomás. Pero Garfield, al ver el mal manejo creativo de la segunda entrega y lo que planeaban para la tercera, decidió dar un paso al costado. Aquí ya entró a opinar, pero considero que si a Andrew le dan un buen guión, con todas las ganas de la gente que quiere ver un cierre de este Spider-Man, considero que podría haber una esperanza de ver The Amazing Spider-Man 3. Pero para eso parece que habrá que esperar. 9. La excesiva dependencia del Spider-Man de Tom Holland con Tony Stark.
Stark. Ahora pasamos a las películas del UCM, donde Sony y Marvel llegan a un acuerdo para que el personaje sea introducido a este universo cinematográfico. Y lo que sucede es que su, entre comillas, padrino fue Tony Stark. Iron Man fue quien lo cuidó y le dio su traje. Y no solo una, sino dos veces. Peter recibe dos trajes de Tony, el de Civil War y el de Avengers Endgame. Algo que muchos tomaron como que Peter era incapaz de crear su propio traje, cosa que sí hicieron sus dos versiones anteriores. Por eso digamos que este Spider-Man de Tom Holland no empezó de la mejor manera, y hasta ahora muchos lo consideran como un mal Spider-Man por eso. Pero tú, ¿qué opinas? 10. Hacer que Spider-Man desaparezca en Infinity War. Yo sé que la desaparición de Peter fue uno de los momentos más recordados e icónicos de Infinity War, y fue uno de los motivos principales para que Tony decida ayudar al grupo en el plan de recuperar las gemas. Pero creo que aquí se perdió una oportunidad única de mostrar a Peter como uno de los posibles futuros líderes del equipo, alguien que pudiera sobreponerse a las adversidades ante una situación cataclísmica, una chance para poder ver al Spider-Man maduro que tanto reclamaba el público, pero que finalmente hasta ahora no lo vemos, y que supongo que con el final de No Way Home recién lo veremos en la siguiente cinta de Brand New Day. 11. Darle a Mysterio los superlentes en Spider-Man Far From Home. Uno de los errores más sin sentido en todas las cintas de Spider-Man. Está bien que estés procesando la partida de Tony y que estés en una edad donde todavía puede ser algo inmaduro, pero no seas pendejo. Peter le da a un tipo que conoció unos días atrás un sistema operativo que es letal y peligroso. Ay, Dios mío, la cara de Peter es un poema cuando se da cuenta. Literalmente es el momento donde a este Peter muchos le soltaron la mano. No puedes hacer semejante estupidez siendo Spider-Man. No, pero es que es joven e inexperto y no sé qué. Los otros Spider-Man también lo eran y no regalaban un arma de destrucción masiva a un tipo que acaban de conocer. Aquí se nota que faltó la frase del tío Ben, porque no fue responsable con tremendo poder que tuvo. Tony seguro donde quiera que esté debió sentir tremenda decepción de lo inocente, por decirlo menos, que fue este Peter. 12. No haber hecho una película del Spider-Man de Tom Holland más urbana. En la primera había tecnología alienígena de por medio. En la segunda tenía que enfrentarse supuestamente a entidades intradimensionales. Y de paso aparecieron los Skrulls. Y la tercera involucraba hechiceros supremos, villanos de otra dimensión y otras versiones de Spider-Man. Momentos épicos sin duda, pero por favor, ¿podemos tener una película que no involucre alienígenas u otras dimensiones? Pensemos en que los dos Spider-Mans anteriores no necesitaron de tramas tan complejas o estrafalarias para captar nuestra atención. ¿Cómo necesitamos una película de Spider-Man con un conflicto a menor escala, que le devuelva la esencia del personaje siendo el vecino amigable de la ciudad? En teoría, Brand New Day será eso, pero tendremos que esperar para saber con certeza. 13. La mala representación del personaje de Flash en las nuevas películas. Un personaje que impone mucho respeto en ambas adaptaciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield es Flash, siendo una pieza importante de Peter en su vida escolar. Incluso en The Amazing Spider-Man se terminan llevando bien, pero es que la versión del UCM es inaudita. Un bufón que solo sirve para ser el alivio cómico y que no es para nada atemorizante. Un estilo de villano más family friendly característico de Marvel, pero que quita todo el interés al personaje. Pero bueno, cuando no, Marvel Studios haciendo de las suyas con grandes personajes de los cómics. 14. La constante involución del Peter Parker de Tom Holland. Lo que sucede con este personaje es increíble. Al inicio de la primera entrega es un chico que quiere hacer lo correcto, pero es algo inmaduro. Luego aprende a ser más responsable y crece como personaje. En Far From Home vuelve a ser irresponsable, priorizando su vida personal y regalándole los lentes que le dejó Tony a Mysterio, punto del cual ya hablamos. Y en la tercera entrega vuelve a ser irresponsable, acudiendo a Doctor Strange para que borre la memoria de todo el mundo para que él pueda ir a la universidad que él quiere. 3 películas en donde
del personaje siempre inicia como un inmaduro y egoísta. Peter no evoluciona prácticamente, no aprende la lección y no se hace cargo de sus actos. Por eso algunos piensan que es el que peor desarrollo de personaje tiene. Ahora con el final de No Way Home parece que será diferente. Y espero que sea así, porque ya después de lo que sucedió sería muy pendejo que no haya madurado. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué nos depara la cinta de Brand New Day. 15. El problema de Spider-Man No Way Home con Doctor Strange. Doctor Strange, que pudo ver 14 millones de futuros posibles, pero no pudo ver que la trama de esta película es una pendejada. ¿Cómo se te ocurre, siendo el hechicero supremo, hacer un hechizo que puede afectar la realidad de una forma tan irresponsable? Se supone que este es el hechicero supremo, que trajo a todos de vuelta de la muerte, que enfrentó a Thanos, que venció a Dormammu, que tiene 1 millón de PhD, y no le pudo decir a Peter que intente entrar a otra universidad antes de alterar la realidad por él. Esperaba que Peter volviera a ser egoísta y torpe porque bueno, siempre que inicia una película del Spider-Man de Tom Holland es así, pero Doctor Strange ya tiene una edad. Pero bueno, supongo que si no pasaba eso nos perdíamos de la reunión más fanservice y más reunión de todo amante del trepamuro. 16. El universo fallido de Spider-Man de Sony. Saliéndonos un poco de los 3 Spider-Man y para ver qué ha hecho Sony mientras prestaba los derechos del personaje a Marvel, tenemos el universo de Spider-Man de Sony, que en sencillo se basa en personajes secundarios de los cómics de Spider-Man. Aquí vemos figuras como Venom, Morbius, Madame Web, Kraven el Cazador y las cintas de Spider-Man Into the Spider-Verse. Aquí lo único que ha funcionado son los filmes de Spider-Verse y digamos que la trilogía de Venom, pero en esta última han tenido que recurrir a una comedia muy pronunciada para hacer que esta trilogía se mantenga a flote. Lo demás, Madame Web, Morbius y Kraven fueron un desastre total. Malos guiones, efectos visuales y dirección. Cinta tras cinta dejaba ver la precariedad de la idea que se tenía de este universo. Esto significando la suspensión de filmes de esta saga de forma indefinida. Las únicas producciones en desarrollo son la tercera de Spider-Verse y la serie de Spider-Noir. Pero en cómputo general, este universo fue un verdadero desastre. 17. La incapacidad de Sony de hacer buenas películas de Spider-Man después de las 2 primeras de Sam Raimi. Las 2 primeras entregas de Spider-Man son obras maestras del cine de superhéroes. Maravillas cinematográficas que suceden muy pocas veces en este género. Pero después de estas 2, Sony no ha podido replicar o siquiera acercarse a esas 2 primeras entregas. Ni con la tercera de Tobey Maguire, ni con las de Andrew Garfield, ni tampoco con el universo de Spider-Man de Sony. Lo único que tal vez se puede asemejar en algo es en Spider-Verse, pero creo que esa es otra cosa. Sinceramente, cada decisión de Sony ha hecho que las cintas del arácnido caiga más y más. Y eso lo profundizamos en los siguientes 2 puntos. 18. Que Sony no suelta a Spider-Man de una vez. El lío de derechos entre Sony y Marvel ha sido algo que inició desde hace años. Obviamente, con el éxito de las cintas del UCM, Marvel estuvo pidiéndole a Sony los derechos del personaje para incluirlo en este nuevo universo cinematográfico. Pero Sony no quería. Se mandaron con The Amazing Spider-Man, pero no salió como esperaban. Luego cedieron, pero en paralelo hicieron un universo de Spider-Man de Sony y tampoco lo hicieron bien. Alguien por favor que le diga a Sony que suelte a Spider-Man antes de que lo hunda más. Ya está, tuvieron 2 grandes entregas, de las mejores de la historia, pero tienen que dejarlo ir, porque Marvel en su etapa más baja ha gestionado mejor al personaje que Sony. Hasta que esta empresa no entienda que es mejor vender los derechos y sacar un buen rédito de eso, va a ser muy difícil que podamos tener una cinta de gran calidad del personaje. Esperemos que Sony entienda y por el bien del cine y de sus bolsillos también, venda sus derechos de una vez. 19. La presión de Sony sobre los directores Sam Raimi y Mark Webb. Otra cosa que ha llevado a la ruina a las 2 anteriores franquicias de Spider-Man es la presión que Sony ejerce sobre los directores, que hace que estos renuncien.
Sucedió con Sam Raimi y con Mark Webb. Los deadlines que proponía la productora no ayudaba a que los directores pudieran tener una visión clara a dónde querían llevar la historia. Sony se desesperaba y lo único que hacían era decir: "Ah, no quieres seguir, pues hacemos un reboot". Estos métodos de presión no han tenido buen resultado, y entiendo la intención de sacar rédito de un personaje tan icónico como Spider-Man, pero las formas de Sony solo han hecho que las cintas no les gusten ni a los fans, ni a los propios actores y directores que participan en ellas. Por eso ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield habían vuelto hasta No Way Home. Pero bueno, supongo que con el fracaso del universo de Spider-Man de Sony, por fin entenderán que tal vez ellos no son los mejores para manejar creativamente las aventuras del trepamuro. 20. La falta de una historia de un Peter Parker más veterano. Hemos visto a 3 Spider-Man, todos en la etapa escolar, todos en sus inicios, pero en mi opinión estaría bueno poder ver a un Spider-Man con mayor experiencia en live action, algo que sí pudimos ver en la versión adulta de Peter en Spider-Man Into the Spider-Verse. Esos conflictos de una edad más avanzada también nos puede plantear problemas con los que cierto público que creció con este personaje puede empatizar. Ya hemos visto la pérdida del tío Ben, su vida escolar. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y todo eso. Pero ¿por qué no podemos ver un Spider-Man tal vez de mentor? O en una relación de esposos con Mary Jane. O tal vez en una vida adulta solitaria. Algo diferente y que conecte con el espectador. Creo que ese tipo de historias necesita Spider-Man. Porque si siempre quieren hacer un reboot, entonces el personaje nunca crece ni avanza. Pero déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas de esto? Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron las películas de Spider-Man. Ahora, quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error de Sony con este personaje? ¿Cuál es tu Spider-Man favorito? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron las películas de Spider-Man. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.